se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en Miami, Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional. Además, él tiene experiencia en el ámbito diplomático. Quiero ganar el tiempo, ser muy directo y muy concreto. Doctor, bienvenido. La Convención de Caracas de 1954, que posibilita el asilo político a una persona, permite el que éste sea un delincuente y que además la embajada en la que se refugia le ayude a fugar posteriormente? En primer lugar, quiero agradecerle la invitación. De ninguna manera la Convención de Caracas, como la Convención de La Habana, la de Montevideo, ninguna convención de asilo indica que se puede asilar a un delincuente común. Solo se puede asilar el perseguido político, tampoco se puede asilar el magnicida, el terrorista, el delincuente conexo o el desertor. Todo eso está señalado en la Convención de Caracas y en todas las convenciones que se han suscrito sobre asilo. Cuando se dice que en la Convención de Viena y que regula las relaciones diplomáticas y cómo se debe actuar, ¿quién debe calificar, dicen, si es político o es un delincuente común? Es la embajada que asila. Pero si se presenta, si es de conocimiento público, de dominio internacional, que una persona tiene sentencias por delitos de corrupción, ¿cómo es que se le va a dar la posibilidad a que en la embajada asilante diga no, este señor es perseguido político? Los jueces ecuatorianos no tienen la razón. Claro, le agradezco la pregunta porque sirve para esclarecer. Es verdad que quien califica es el estado donde uno se va a asilar. Eso es verdad, pero no puede irse contra lo que dice la Convención. No puede, digamos, asilar a un delincuente común. En el caso específico de Glass, el Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó todas las pruebas. El señor es sentenciado, estaba preso, le dieron un habeas corpus por un juez corrupto que ha sido sancionado. Y que está preso actualmente. Y que está preso. Precisamente por haber dado esa libertad. Claro. Entonces, ante esa prueba, esa carga de prueba que presentó el Ecuador, no podía México a un delincuente, a un señor que tiene delitos comunes, concederle el asilo. Ahí está violando la Convención. Cuando vaya, México, como ha dicho, va a estar presente en la Corte Internacional de Justicia. Es ahí en donde el Ecuador tiene que presentar estas pruebas. Decir que sabían los señores mexicanos, el gobierno mexicano, que Jorge Glass era un sentenciado que había estado preso y que tiene que cumplir además sentencias por otras causas. Claro, el Ecuador tendrá que nombrar abogados que lo defiendan ante la Corte Internacional de Justicia, donde dicen que México va a demandar. Incluso Ecuador podría contrademandar. Hay un error de Ecuador, y eso tengo también que señalarlo, al haber ingresado a la embajada. Quizás por el miedo en que se vaya Glass, quizás porque María de los Ángeles Duarte ya se fue y el Ecuador quedó muy mal, pero no debió haber ingresado, debió haber tomado todas las medidas. Pero eso no justifica en ninguna manera los errores de México, la interferencia de López Obrador al intervenir en la política ecuatoriana, a señalar sobre el asesinato de Villavicencio y a calificarlo a un señor como perseguido político cuando no es perseguido político.
Era posible que venga un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión al que podía ingresar incluso el vehículo. Hay muchas personas que dicen podían haberlo cogido cuando salía de la embajada, si es que ese era el objetivo del gobierno mexicano. Pero es que se señala que si entra el vehículo al avión, tampoco podía entrar las Fuerzas Armadas o la policía al avión y se lo llevaban. Claro, es que es un error tras otro error. Una locura de López Obrador enviar un avión militar para llevarse a la embajadora. Solo en el mundo paralelo en que vive López Obrador. Y obviamente eso pudo haber sido motivo de que se lo lleve a Glass. Un avión en el que pueden ingresar, ese tipo de aviones, 3 vehículos. Bueno, no la iban a llevar ahí a la señora embajadora únicamente, pues. Es una locura de López Obrador, que no solo ha intervenido en política interna en el Ecuador, también lo hizo con la señora Boluarte. Acuérdese que le dio el asilo a Castillo, sino que Castillo fue cogido preso. Cuando Castillo salió hacia la Embajada de México en el Perú para que no lo detengan, en la puerta de la embajada le cogieron preso. Pero posteriormente a eso, el presidente Manuel López Obrador, que tenía que pasar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico hacia el Perú, este señor presidente dijo que como no podía ir a México el señor Pedro Castillo, ya estaba envuelto en todos los problemas, había que hacer una reunión en Lima. Él pretendía que los miembros de la Alianza del Pacífico vayan en un acto político a respaldar a Pedro Castillo. Así es una persona que la ideología lo tiene sobre las normas internacionales. Él es el que le da el asilo y manda un avión, recordemos eso, en el caso de Evo Morales. Entonces, con estos antecedentes, me imagino yo que el gobierno ecuatoriano estaba preocupado y se precipitó ante lo obvio que podía ocurrir en ingresar a la embajada, lo cual fue un error, pero es un error que viene de errores de López Obrador. Estamos hablando del Foro de San Paulo. Ahí están los amigos y se cubren entre ellos. Las acciones, estas no las estamos inventando, están registradas en los medios de comunicación del mundo, varias en las que el señor Manuel López Obrador ha tenido decisiones. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente. Estamos dialogando con el doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La CELAC ha convocado para una reunión la señora Xiomara Castro, que es la presidenta de Honduras, nada menos que la esposa de Manuel Zelaya. Doctor, ¿cómo tiene que enfrentar estos temas? ¿Tiene que ir a la CELAC o tiene que esperar la convocatoria del secretario de la Organización de Estados Americanos? Bueno, hasta este momento, si bien han existido una serie de pronunciamientos, valdría aclarar esos pronunciamientos. Muchos dicen la OEA se pronunció. La OEA no se ha pronunciado, se pronunció el secretario de la OEA, no es la OEA en general. Las Naciones Unidas se ha pronunciado, no, se pronunció el secretario de las Naciones Unidas. Ahora, independientemente, los estados lo que han dicho es si ha violado, digamos, el ingresar a la embajada. Y eso se lo hizo por una precipitación. Pero el Ecuador tendrá, digamos, ante la comunidad internacional que demostrar todas las violaciones de México que son hace mucho tiempo. En primer lugar, todos los miembros del gobierno de Correa están asilados en México
hace algún tiempo. Varios de ellos con sentencias. Ellos deberían estar en la cárcel, pero viven como reyes sin trabajar durante tantos años. México nos pone visa para ir a México. El Ecuador no la pone. México se pone en contra de firmar un tratado de libre comercio entre Ecuador y México. Es decir, López Obrador poco a poco venía tomando decisiones en contra del Ecuador. Obviamente la declaración que hizo fue un exabrupto sobre la política interna del Ecuador, y de ahí, digamos, asilar a Glass cuando se le demostró claramente que él no es un perseguido político. Hay muchas personas que se molestan porque dicen, no es un perseguido político. No es un perseguido político, no le podían dar asilo. Eso dicen las convenciones de asilo. Eso es algo, si están hablando que se violó la embajada, claro que se violó, pero también se violaron las convenciones de asilo. Además, cuando se señala que está obligado el país, una vez que le otorgan el asilo, el país, en este caso Ecuador, estaba obligado a darle un salvoconducto. Salvoconducto que el Ecuador dijo que iba a negar. En una situación normal, lo que pasa es que primero Argentina se lleva a la señora Duarte, y ahora con las intenciones de este señor que tiene antecedentes, mandó un avión para ver a Morales, quiso sacarlo a Castillo del Perú, seguramente el gobierno se puso nervioso y se precipitó por todo esto. Vale la pena siempre ratificar lo que ocurrió con la señora María de los Ángeles Duarte, que está sentenciada. A ella, desde la embajada de Argentina, le sacaron, le ayudaron a fugarse. Todo se dice también con apoyo de México, porque ella finalmente fue a parar en México. Sí, ahora, el derecho internacional, el derecho está en constante cambio, el derecho es social totalmente, y yo creo que el nuevo derecho internacional tendría que replantearse cómo un Estado, por mucha inmunidad que tenga la embajada, tiene a personas que no están señaladas en las convenciones de asilo. Eso habría, digamos, que replantearse, y quizás esta sea la oportunidad para que el Ecuador lo exponga también. ¿Qué va a pasar? Están rotas las relaciones, ya se fueron los miembros de la embajada, alrededor de 18 funcionarios. Se sabe que en el Ecuador hay alrededor de 1.600 mexicanos. Todo el tema consular deberán tratarlo, si necesitan, los ciudadanos mexicanos en las embajadas de Perú, de Chile y de Colombia. ¿Qué puede pasar posteriormente, doctor? Yo aspiro que con la ruptura esto quede ahí. Es decir, podrán venir las demandas ante la Corte Internacional, la diplomacia tiene sus tiempos y Ecuador obviamente tendrá que defenderse, pero en México van a ir a elecciones presidenciales, como en el Ecuador vamos a ir a elecciones presidenciales. Entonces todo puede cambiar. Yo aspiro a que queden en esa ruptura de relaciones diplomáticas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que va a llevar el caso de Jorge Glass hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que lo liberen. Si llega a suceder esto, doctor, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Aun cuando aparezcan ahí otros acólitos, incluidos en la Organización de Estados Americanos, en la CELAC y en otros grupos estos de la región. ¿Qué es lo que habría que hacer si llegase a esa situación? Yo creo que Petro debería tranquilizarse, tiene muchos problemas dentro de Colombia, tendría que explicar mucho dinero del narcotráfico en su campaña. Porque su hijo está preso, ¿no? Por recibir dineros del narcotráfico. El hijo ha dicho que el padre conocía. El padre conocía. Que no se exalte. El Ecuador tendrá que defenderse de todos los que estos presidentes que lo hacen por un carácter ideológico. Es decir, si Petro lo dice, si lo dice López Obrador, si lo señala el dictador de Nicaragua, o lo dice Venezuela, eso simple y llanamente son personas que violan la norma interna dentro de su país
y tienen una política internacional desacertada. El Ecuador tendrá que defenderse a todas estas situaciones y reconocer que, digamos, se precipitó al entrar a la embajada, que eso no lo podía hacer, pero que hay otras violaciones que vienen de López Obrador. Siempre hay causas y concausas. A mí me llama la atención cómo pseudos analistas analizan el artículo aislado dentro de la convención y cómo es posible que dejen que ataquen al Ecuador. Yo no soy político, pero a mí sí me duele que ataquen al país personas como López Obrador y en lugar de reprochar eso, comienzan a aplaudir. Parece que han perdido un poco lo que es hacer respetar al Estado. Para ser lo más preciso y justo a la hora de emitir comentarios en mi profesión como periodista, siempre he aplicado la lógica y se tiene que resaltar en el contexto cómo se iniciaron las cosas, quiénes dieron los primeros pasos equivocados y errados. Luego, claro, vienen también errores de la contraparte, pero tiene que ser observado precisamente en ese sentido todo lo que hacia el futuro se pueda dar en este impasse, en esta relación rota ahora entre México y el Ecuador. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar vamos a sostener una entrevista con el doctor Dimitri Durán. Él es experto en derecho penal. Vamos a hablar sobre el sistema de jurados que ya existió en el Ecuador, en la historia, durante 80 años. Vamos a la pausa, retornamos. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Agradecemos la presencia del doctor Dimitri Durán, experto en derecho penal. Él está con nosotros para analizar los cambios que se deben dar en la administración de justicia del país para que sea más eficiente. Y se dice que ya en el pasado existió el sistema de jurados. Doctor, usted ha hecho un análisis, ha escrito un libro. ¿Cómo se puede instrumentar este sistema? Cuando yo estaba en la universidad estudiando Derecho y he pasado yo en el ejercicio profesional por algunos sistemas procesales penales, investigué, me gustaba la forma como se hacía justicia en los Estados Unidos, en los países anglosajones. Y me pregunté yo, ¿qué pasaría si en el Ecuador se podría hacer algo similar? Investigué y me di cuenta que había existido en el Ecuador ya por 80 años el sistema de jurados. ¿Recuerda usted de qué año a qué año? De 1848 a 1928. 80 años. Los otros sistemas procesales penales llegan a 95 años sumados todos ellos, los de jueces técnicos. Es un buen momento para evaluar 80 años versus 95 años de jueces en los que no creemos en ellos. Y adicionalmente también descubrí que en América Latina también había el sistema de jurados y con buenos resultados, como por ejemplo en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, hasta hace poco en El Salvador, Brasil, en algunos estados de Argentina. El presidente Daniel Noboa, cuando era candidato, proponía que para mejorar la justicia en el Ecuador había que crear el sistema de jurados. No es parte de la consulta popular ahora, pero ¿cómo se puede hacer en el futuro para que volvamos a este mecanismo que usted dice durante 80 años ya existió en el Ecuador? Habló de los jurados y de los jueces sin rostro. De allí que la Universidad de Espíritu Santo se motivó para que un texto que yo ya lo tenía listo, incluso yo propongo un código orgánico de jurados, ya le voy a explicar de qué se trata, pero en todo caso, primero, el derecho no es solo de los abogados, Fernando, ni de los políticos. El derecho es de la sociedad entera, de toda la comunidad. Por eso es que las leyes son diferentes en distintas comunidades. Porque nosotros, los humanos, somos los que creamos las reglas del juego para vivir en armonía. De tal manera que si esa armonía no hay o se desencadena el caos como ahora, entonces la sociedad tiene que promover los cambios también, no solamente los abogados o los políticos.
De allí que la academia ahora, a través mío, está sugiriendo volver a implantar el sistema de jurados, es decir, que la ciudadanía se involucre con la administración de justicia. Es tan cierto lo que usted dice, que el derecho es de la ciudadanía, de la sociedad, que en los países con sistema federal como los Estados Unidos, en cada estado hay legislación diferente en cuanto al tema de la justicia. Así es. En unos lugares hay pena de muerte, en otros estados no. Así es. Y otra de las cosas importantes, Fernando, vengo oyendo mucho de que hay que aumentar las penas para los delitos graves. Yo no estoy en desacuerdo con aquello, pero solo le digo lo siguiente: el 1% de los casos juzgados en el Ecuador llega a sentencia. Entonces, ¿de qué vale la pena que aumentemos a 100 años la pena si al 1% apenas le podemos imponer esa sentencia? Yo creo que la respuesta está en el derecho procesal penal, es decir, en los mecanismos de cómo juzgamos, cómo procesamos a los delincuentes. Por darle un ejemplo muy básico, los chicos menores de 18 años son contratados por las bandas por el sistema procesal penal para ellos. Entonces hay que cambiar cosas, hay que cambiar muchas cosas del proceso, no solo aumentar las penas. Muy bien. Porque en la consulta popular sí se plantea el incremento de penas. Sí. Hay una de las preguntas que hace referencia a todo esto. Y además usted está señalando una cifra. El 1% de los casos llega a sentencia. Y no estamos hablando de estos momentos, es histórico. Esto ha venido sucediendo desde que recuerdo. Acudía mucho al Palacio de Justicia, cubría el Palacio de Justicia por el año 1980 para Ecuavisa, luego nos conocimos con usted unos años posteriormente, y la cifra era idéntica. Idéntica, así es. Así es. Y entonces por eso es que yo sugiero, yo estoy más con la línea francesa, esto es, 9 miembros del jurado principales, 3 suplentes. Yo sugiero que sea un jurado escabinado, esto quiere decir 3 estudiantes universitarios, 3 profesionales, un psicólogo, un sociólogo y un miembro de la ciudadanía. Todo ello sorteado antes del juicio, de tal forma que el delincuente o el procesado no va a conocer con anticipación quiénes van a ser esos miembros que lo van a juzgar a él. ¿Cómo se da esto en los Estados Unidos, en donde hay previamente una calificación? Escogen precisamente a quienes van a formar parte de ese jurado, pero es riguroso, meticuloso, todo un proceso largo. Sí, Fernando, le cuento que incluso los abogados les preguntan a los que están de candidatos a miembros de jurado qué dice la placa que tiene en su cargo. Porque, por ejemplo, si ahí dice I hate Negroes, o sea, odio a los negros, obviamente ese no va a ser un buen candidato para juzgar a un de raza afroamericana. Por eso se revisan los antecedentes de actitudes, acciones dentro de la comunidad. Correcto, así es. Pero en todo caso, yo digo que sean 9 y que la decisión no sea unánime, Fernando. En los Estados Unidos son 12 los miembros del jurado y tiene que ser la decisión unánime porque tienen la infraestructura física y económica para ello. Los encierran en un hotel los meses que sean necesarios para que no estén en contacto con la comunidad, pero nosotros no tenemos esa infraestructura. De tal manera que no creo ir por la unanimidad, sino por las 2/3 partes. 6 de 9 votos se necesitan para la culpabilidad o inocencia. Y de esos 9 miembros del jurado, 4 por lo menos deben ser mujeres. En estos momentos, cuando vemos que hay un quebranto en la sociedad, porque no cabría el decir solamente el sector judicial es el que está mal, el comportamiento es inadecuado del sector judicial. En todos los ámbitos del convivir ecuatoriano hemos visto una cultura de la ilegalidad y por eso promovemos la cultura de la legalidad. Entonces, muchos pueden decir, ¿y de qué sirve esto si van a ir contaminados ciudadanos que van a tener en sus manos el juzgamiento de una persona? No contaminados, Fernando, porque antes de que se lleve a cabo el juicio, se escogen a los jurados, 1 hora después se instala la audiencia, de tal manera que usted como acusado no sabe quién va a ser finalmente su jurado, sino al momento de la audiencia. Pero es más, para los casos muy graves, como los casos de narcotráfico, terrorismo, que obviamente no solamente hay corrupción judicial, hay temor judicial también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo protegemos a la gente que va a juzgar a estos delincuentes avesados? Yo propongo los jurados especiales. Aprovechando la tecnología, yo digo que en 5 ciudades del país se lleven al mismo tiempo 5 casos. Se escoge de una gran audiencia los miembros del jurado, se sortea y en ese mismo momento, el que está siendo el delincuente avesado, que está siendo juzgado en Guayaquil, de repente le tocó el jurado en Riobamba, le tocó el fiscal en La Tacunga y el juez de Salinas.
Es decir, usted no tiene cómo contaminar a los miembros del jurado. Esa es la ventaja del sistema de jurado. En estos momentos en que hay que buscar alternativas, esta es una de ellas. Debe estar en el debate nacional. Usted ha publicado un libro, El sistema de jurados, está lanzado el libro. ¿Corresponde a quién impulsar, por ejemplo, el que se pueda implementar este sistema? Bueno, no es parte de la próxima consulta, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Sí, nos motivó el discurso del presidente cuando era candidato, pero obviamente en la consulta no está incorporado este tema. Yo creo que debía haber puesto, ya que fue iniciativa de él durante la campaña. Sí, así es. Sin embargo, mire, yo soy muy amante de la corresponsabilidad social. Y esto también parte un poco de la UES, de la Universidad Espíritu Santo, que está empeñada en la cultura de la legalidad. El otro día hubo un evento donde estuvo la ministra de Gobierno y el alcalde de San Borondón por parte del sector público. El sector privado por la academia, la universidad, los alumnos, los profesores. Y el sector ciudadano estuvo representado por Liz Valareso, que es periodista. Entonces yo creo que también es parte de la corresponsabilidad social que la ciudadanía se involucre a colaborar con la administración de justicia, que es el sector público, y el sector privado también puede colaborar preparando a los jurados, dando fondos para que funcione bien esto, etcétera, etcétera. Y el alcalde de San Borondón ofreció como la ciudad en donde se lanzaba esta campaña precisamente a San Borondón. Así es. Entonces, como parte de esta campaña de muchos sectores del sector público y privado, de los periodistas, en esa línea estamos sugiriendo el sistema de jurados también. Y vamos a hacer todo lo posible por entregar este documento, que va a estar subido en unas semanas más en la biblioteca virtual de la Universidad de Espíritu Santo, pero vamos a entregárselo a las principales autoridades y les vamos a conversar del tema y obviamente vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué sucede con esas personas que forman parte del jurado en su proceder posterior? Bueno, la idea es que máximo 2 veces en la vida usted sea miembro de un jurado. Lo ideal es que sea una sola vez, de tal manera que no se contamine con el sistema. Máximo 2 veces, esto si por la suerte, por el azar, se lo deja. Pero la idea es que no tengamos jueces que los veamos siempre en ese escritorio y que sepamos cómo llegar a ellos, sino que la ciudadanía, sin saber quiénes son, me van a juzgar los pares, porque ese es el sistema de jurado, los pares, ciudadanos contra el ciudadano. Doctor, usted hacía referencia a que países del primer mundo, los Estados Unidos, que cuentan con poder económico, con tecnología, entonces todo esto va al servicio de la administración de justicia. Pero, por ejemplo, para un nuevo sistema, de jurados, ¿cuánto requeriría el Ecuador invertir? Muy interesante la pregunta, Fernando. Yo de hecho sugiero que para poder implantar el sistema de jurados nuevamente con la tecnología que se necesita en todo el país, se requerirían 2.500 millones de dólares. En el gobierno del economista Rafael Correa, cuando hizo el tema de la administración de justicia, le invirtió 600 millones de dólares, para tener una idea. ¿Ya? Pero podríamos empezar con pilotos si no tenemos esa infraestructura económica. Empezamos el sistema de jurados en pilotos como en Argentina, en algunos estados, y luego se va, en la medida que se va desarrollando el tema y vaya habiendo recursos, se va prolongando y yendo a las otras partes del país. Hablamos de que solamente el 1% de los casos termina en sentencia. ¿Cuál sería el porcentaje de implementar, por ejemplo, el sistema de jurados? Bueno, yo le digo que en los Estados Unidos, si usted consulta con las estadísticas, los veredictos de los jurados coinciden con el 95% de las opiniones de los técnicos y de los abogados. Vea usted el nivel de certeza. Y obviamente yo creería que por lo menos tendría que aumentar a un 20-30% para llegar a sentencia. Porque también en el camino hay sobreseimientos, hay una serie de cosas que yo digo que también hay que atender. Porque la sentencia, el culpable o inocente con el jurado es al final. Pero en todo el procedimiento también hay muchas cosas que cambiar, Fernando. Hay muchas cosas que hacer. Se requieren cuantiosos recursos, nos ha dicho el doctor Dimitri Durán, para implementar este sistema. Pero se puede ir de a poco. Lo necesario es que en el Ecuador haya justicia y a tiempo. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen ustedes una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en Miami, Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de
fiscal general.